sobre todo para mí, yo no creo que mis sobrinos tengan como esa independencia. Por lo general están con sus padres. Así que dentro de eso creo que fue como lo que más me impactó en la independencia de los pequeños, de que desde temprano ellos salían a la selva a recorrer, a conocer. Y creo que eso es lo que les puedo contar. Amén. Buenas tardes, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Para mí lo más chocante fue la discriminación, porque igual viajamos junto al grupo a Cuñapirú, la Triple Frontera. Fue, por decirlo así, la discriminación que sufría el pueblo guaraní. Nosotros estamos en un civilizado, se podría decir así, porque no discriminamos por raza, ni color, ni etnia, ni nada, ¿cierto? Pero allá el pueblo sí es discriminado. De hecho, nos llamaba mucho la atención cuando viajábamos, de repente ellos no se podían sentar al lado de una persona más clara, de piel más clara que ellos, porque no los dejaban. Los niños igual vendiendo sus artesanías como en los lugares turísticos, pero igual la gente los ve como, claro, como basura, como que ellos son, como que no pertenecen a su linaje, como animalitos, los ven así. Y también me impactó mucho el tema de la masonería que hay allá en el pueblo de Jardín América, porque allá los masones, la plaza que ellos tienen, está ahí, está con todos los signos masónicos. Entonces era como desafiante que nosotros estuviéramos allá. Nosotros fuimos prácticamente a desafiar a esa, porque los masones son considerados una secta. Entonces para mí fue fuerte, y también el Señor me llevaba mucho a orar, a de repente apartarme, porque yo le dije a los chiquillos, yo necesito apartarme y orar y estar en comunión con Dios. Y hubo un día en que ellos salieron, pero yo decidí quedarme porque yo sentía que tenía que hacerlo. Y claro, el Señor puso la paz, me mostraba en qué dirección orar, y también fue desafiante viajar sola con mis hijos. Eso igual el Señor solamente es el quien guió y el quien protegió, pero para mí viajar sola con mi hijo, mi primer viaje misionero, fue un desafío pero tremendo, porque mi hijo cuando viajamos tenía 8 añitos y mi hija mayor tenía 16, entonces era un desafío tremendo salir del país, viajar a lo desconocido. No sabía cómo iba a reaccionar con Nicolás, no sabía cómo iba a andar Francisca, pero la protección y la provisión de Dios estuvo. La misma pregunta, pero yo creo que podríamos cantar un corito, porque sabe que la comida a nosotros nos está haciendo dormir, y yo veo muchos hermanos que están como que se van a quedar así. Entonces levantémonos y vamos a cantar un corito. A ver, hermana Iri, un cortito para despertar, movamos las manos.